Hola, yo soy la doctora Erika Elizabeth Rodríguez Torres del área académica de Matemáticas y Física del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. En esta ocasión, les vamos a dar una breve introducción a las ecuaciones diferenciales. Primeramente, las preguntas que surgen es, ¿cómo surgen, no? ¿De dónde vienen? ¿Y qué son? ¿No? ¿Qué son las ecuaciones diferenciales? Muy bien, las ecuaciones diferenciales surgen a partir de las pláticas con Newton y Leibniz desde el siglo XVII. Y bueno, ¿qué son? Vamos a dar una definición de esto. Una ecuación diferencial es una ecuación matemática que expresa la relación entre variables y sus derivadas, como por ejemplo, la derivada de y con respecto a x es igual a x cuadrada más 8. Cuando nos piden calcular, por ejemplo, la integral de f de x de d de x, esto puede considerarse como resolver la ecuación diferencial más sencilla o más simple, dado que esto lo podemos ver como la derivada de y con respecto a x de f de x. ¿Sabías que a mediados del siglo XVII todos los métodos analíticos de resolución de ecuaciones diferenciales ya se habían desarrollado? Así es, todo ya estaba escrito, lo que es teóricamente. Sin embargo, fue hasta 1940, con la invención de la calculadora o de la computadora, que se empezaron a hacer ya cálculos explícitos, ¿no? Con el método de Euler. Y bueno, ¿y para qué sirven las ecuaciones diferenciales? Las ecuaciones diferenciales sirven para moderar el cambio de estado de un sistema con respecto a una o más variables en la naturaleza continua. Por ejemplo, que quieres ver cómo cambia la velocidad en el tiempo de un objeto, ¿no? Casi siempre el cambio que quieres ver es en el tiempo, distancia, aceleración, etc. Estos modelos pues requieren gran flexibilidad para representar las infinitas manifestaciones que podemos tener en los fenómenos. En cualquier cosa que tú estés estudiando, puedes crear un modelito que te ayude a encontrar algunas incógnitas. Vamos a ver algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, la primera ecuación diferencial tiene una variable dependiente y una independiente. Por ejemplo, tenemos la derivada de y con respecto a x es igual a x cuadrada más 8. La segunda ecuación tiene una variable dependiente y dos independientes. A ver si la podemos identificar. Mira, tienes la derivada al cuadrado de f con respecto a d de x al cuadrado, más la derivada, doble derivada de f de y igual al cuadrado. Si te das cuenta, las dos variables independientes serían x y la variable dependiente sería f. Ahora, en esta última, la tercera ecuación tiene dos variables dependientes y dos independientes. Si te das cuenta, tienes d de f entre d de x más d de g entre d de y. Aquí nuestras variables dependientes serían f y g y las variables independientes serían x y y. ¿Cómo clasificamos las ecuaciones diferenciales? Bueno, las ecuaciones diferenciales las podemos clasificar por su orden, su grado y el tipo de derivada que se encuentra en ellas. Vamos a ver la clasificación por tipo. Bueno, si solo tienes una variable independiente, las vamos a llamar ordinarias. Pero si tienes más de una variable independiente, a estas las vamos a llamar ecuaciones diferenciales parciales. Por ejemplo, este es un ejemplo de una ecuación diferencial ordinaria. Tienes solamente una variable independiente. Tienes la derivada de y con respecto a x igual a x cuadrada. La variable independiente es x. Y un ejemplo de la ecuación diferencial parcial es esta. Tienes la derivada de f con respecto a x más la derivada de f con respecto a y igual a x por y, ¿no? Entonces aquí vemos que hay dos variables independientes. Vamos a ver la clasificación por orden. Ya vimos tipo, ahora vamos a ver orden. El orden viene dado por la derivada de mayor denominación que se encuentre presente en la ecuación. Por ejemplo, en esta tienes la derivada de y con respecto a x al cubo igual a x cuadrada. ¿Cuál sería el orden? ¿Cuál es la derivada? Siempre nos vamos a aplicar en la derivada en la d, ¿no? ¿Cuál sería su denominación? Pues 1, ¿no? Cuando tienes la d solita es como si tuvieras un 1. Entonces el orden es 1. Ahora fijémonos en la que sigue. Tienes la derivada cuadrada de f sobre
d de x al cuadrado, y todo eso lo elevas al cuadrado, más d de f sobre d de y al cubo es igual a x por y. Nos fijamos en las d, porque las d son las derivadas. ¿Cuál crees que sería la de mayor orden? La de mayor denominación. Exacto, la que tiene d al cuadrado. Entonces su orden sería 2. Ahora en esta última, nos fijamos otra vez. Hay que ver el mayor orden de la derivada. Entonces tienes la derivada al cubo de y con respecto a d de x al cubo igual a x cuadrada. Entonces, ¿cuál es? El orden sería 3. Muy bien. Ahora vamos a ver por grado. Ya definimos el tipo, el orden, y ahora sigue el grado. Es el exponente máximo de la derivada de mayor orden que se encuentre en la ecuación. Entonces vamos a tratar de determinar las siguientes ecuaciones, el grado de las siguientes ecuaciones diferenciales. Si el orden fue la derivada de mayor denominación, ¿el grado cuál va a ser? Ahora hay que fijarnos en la variable independiente, ¿no? Para obtenerla. ¿Sí? Entonces vamos a observar la primera. Estas son nuestras 3 ecuaciones que vamos a tratar de determinar el grado. En la primera, ¿cuál sería nuestro grado? El grado 3. ¿Por qué? Porque al elevarlo al cubo, vas a tener y al cubo, ¿no? Entonces, nuestro grado está determinado por, primero determinamos el orden y luego obtenemos el grado. En esta segunda, ¿cuál sería el grado? Si observas, tienes al cuadrado y tienes al cubo, pero primero determinamos el orden, vemos que es de orden 2, y si lo elevas al cuadrado, pues el grado va a ser 2. Y de esta última, ¿cuál será? ¿Cuál será el grado? Pues tienes la y solita, ¿no? Tienes derivada al cubo. Ese es el cubo, el grado sería 3, el orden sería 3 y el grado sería 1. Muy bien. Nota que existen ecuaciones diferenciales que carecen de grado, tales como aquellas que contienen funciones logarítmicas o trigonométricas, como tangente, coseno, seno, como en este caso, ¿no? Y' también se conoce como la primera derivada, ¿no? La primera derivada de y con respecto a x, podríamos decir, ¿no? Entonces, la primera derivada más seno de la segunda derivada es igual a x. Cuando te presentan este tipo de ecuaciones y te piden que des el grado, pues ya diríamos, no, estas carecen de grado. Bueno, vamos a hablar que hay varias soluciones de las ecuaciones diferenciales, ¿no? La solución de una ecuación diferencial es una función tal que al sustituirla en la ecuación nos va a regresar una identidad. Vamos a hablar que una solución de una ecuación diferencial podemos identificar 3 tipos. La primera es la general, que puedes contener a partir de varias variables, pues una familia de funciones. Una solución particular, donde ya no tienes una variable, sino le colocas un valor y ya es particular. Y otra que es una solución singular. Vamos a ver estos tipos, ¿no? La solución general es una familia de funciones, es decir, muchas funciones. Una solución particular es una función en concreto de la familia de funciones, que se obtiene a partir de la solución general. Ahora, la solución singular es una función que al ser derivada y sustituida en la ecuación diferencial se satisface, pero no puedes resolverla, no se obtiene de resolver directamente la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, en resumen, hemos visto qué son las ecuaciones diferenciales, la clasificación por tipo, por orden y por grado, los tipos de soluciones de las ecuaciones diferenciales. Que hay general, particular y singular. Pues eso sería todo. Muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.